Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de estadística aplicada. En este caso vamos a estar trabajando con la temática de los números índices. Vamos a arrancar con el primer ejercicio, que es el número 1 de la guía de trabajos prácticos, que dice lo siguiente. Expográfica S.A. es la denominación que ha adoptado la Feria Internacional de la Industria Gráfica, que se desarrolla año tras año en el país. La misma tiene como objetivo generar una plataforma de negocios, encuentro e innovación para el desarrollo y la expansión de la industria gráfica nacional. En las últimas ediciones realizadas, cada exhibición ha ocupado un espacio diferente. Tenemos la fuente donde hemos tenido los datos y la consulta se ha realizado el 15 de octubre del 2020. Como podemos ver, en el año 2015 la sede fue en Tecnópolis, ocupándose 20.000 metros cuadrados. Al año siguiente la sede fue en Mendoza, ocupándose 2.000 metros cuadrados. Al año siguiente la sede fue la Rural, ocupándose 20.000 metros cuadrados. En el 2018 se produjo la Vuelta a Mendoza, con 2.000 metros cuadrados, y en el 2019 en el noroeste argentino 8.000 metros cuadrados. La versión 2020 de la exposición aún no se ha realizado producto de la pandemia COVID-19. En base a la información anterior, determinar el índice de metros cuadrados ocupados para el año 2018 con base en el 2016, para luego determinar e interpretar la variación correspondiente al índice obtenido. El inciso 2 nos dice que determinemos el índice de metros ocupados para el año 2019 con base en el 2015, para luego también determinar e interpretar la variación correspondiente al inciso anterior. Y finalmente el inciso 3, el punto 3, nos pide determinar el índice de metros cuadrados para el año 2019 con base en el año 2016, luego determinar el índice promedio anual de metros cuadrados para el año 2019 con base en el 2016, y finalmente determinar e interpretar la variación correspondiente a esto último obtenida. Bueno, vamos de a poquito, vamos a empezar con el ejercicio 1, inciso 1, que nos dice determinar el índice de metros cuadrados ocupados para el año 2018 con base en el 2016. A ver, acá tenemos replicada la tabla con los metros cuadrados para que sea fácil obtener los datos. Y en el inciso 1, entonces vamos a determinar el índice, ¿sí? Simbología, primera cuestión importante. Vamos a poner la I de índice, y como subíndices, luego de haber identificado la I mayúscula, vamos a poner el año base, punto y coma, el año para el cual se está haciendo el estudio, el año bajo investigación, el año bajo análisis. Estoy diciendo lo mismo. Pero cuidado, esa es la simbología, pero la lectura es al revés. Se va a decir el índice para el periodo bajo análisis con base en el año que corresponda a la base. Es decir, para este caso, el índice para el año 2018 con base en el año 2016. ¿Sí? El índice para el 2018 con base en el año 2016. Esto es un índice simple, la forma en que lo estamos determinando, y el índice simple surge como el cociente entre lo que estamos estudiando, en este caso son los metros cuadrados ocupados, pueden ser precios, pueden ser cantidades, pueden ser horas hombre, puede ser volumen de producción, cualquier unidad que estuviéramos analizando, y vamos a poner siempre en el numerador la unidad de medida que corresponde al año bajo análisis. Y lo vamos a dividir sobre los mismos metros cuadrados, pero correspondientes al año base. Veamos. El índice simple entonces se va a construir como el cociente entre los metros cuadrados para el año bajo estudio, 2018, es decir, si vemos en la tablita 2.000 metros cuadrados, sobre los metros cuadrados ocupados en el año base 2016, que también fueron 2.000 metros cuadrados. Por ende, 2.000 dividido 2.000, esto me da un índice de 1. Vamos a analizar el inciso B, que nos pedía determinar e interpretar la variación correspondiente al inciso anterior. Segunda cuestión muy importante que vamos a mencionar, ¿sí? La variación no es lo mismo que el índice. La variación es el índice menos 1. Por ende, no son iguales. ¿Cómo determinamos la variación entonces? Tomamos el índice, le restamos la unidad y siempre lo multiplicamos por 100 a los efectos de expresar esa variación en porcentaje. En el caso, el índice es 1, le restamos la unidad 1, queda 0. 0 por 100, 0. Quiere decir que la variación fue del 0%. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a interpretar? Vamos a decir que no existe variación entre los metros cuadrados ocupados en el 2018
con relación a los metros cuadrados ocupados en el 2016, que es el año base. ¿Bien? Y vamos a interpretar un poquito esto. Miren, cuando calculamos el índice en el inciso 1, vimos que el índice daba 1. ¿Está bien? La unidad. Ahora, ¿cuándo da el índice simple 1? El índice simple da 1 cuando numerador y denominador dan lo mismo. ¿Sí? Si numerador y denominador es la misma cantidad de metros cuadrados, quiere decir que no hay variación. ¿Sí? Por eso, la inexistencia de variación, es decir, la inexistencia de cambios en ese periodo de tiempo considerado, implica que el índice da 1, no 0. 1. Eso es lo que da el índice. ¿Por qué? Porque el numerador es lo mismo que el denominador. Ahora, cuando calculamos la variación, al hacer el índice 1 menos la unidad, nos da 0. Y es correcto, dado que tanto en el periodo bajo estudio, en el 2018, como en el periodo base 2016, la cantidad de metros cuadrados fue la misma. Por lo tanto, no hay diferencia, no hay variación. ¿Sí? Vamos a insistir un poquito con este tema. Vamos con el punto 2. Nos dice, determinar el índice de metros cuadrados ocupados para el 2019 con base en el 15. Y luego también determinar e interpretar la variación. Entonces, para el inciso 2, vamos a hacer el índice, simbología, recuerden. En los subíndices, primero el año base, punto y coma, y el periodo bajo análisis. Pero la lectura del mismo es al revés. Vamos a decir, el índice para el año 2019 con base en el año, en este caso 2015, va a ser igual al cociente entre los metros cuadrados ocupados para el 2019, el periodo bajo análisis, sobre los metros cuadrados ocupados para el año base, léase el 2015. Buscamos en la tabla metros cuadrados para el 2019, 8.000, ponemos 8.000 en el numerador, y los metros cuadrados para el 2015, 20.000, ponemos 20.000 en el denominador. Listo, lo que queda es sencillo. 8.000 dividido 20.000 nos da un índice de 0,40. ¿Bien? Vamos a calcular la variación, que era el inciso B. El índice 0,40 menos 1 me da menos 0,60 por 100, para expresarlo en porcentaje, nos da menos 60%. ¿Sí? ¿Y qué significa ese menos 60%? Significa que los metros cuadrados ocupados en el 2019 disminuyeron un 60% en relación a los metros cuadrados ocupados en el 2015. Vamos a seguir insistiendo con esto. Vamos con el inciso 3. El inciso 3 nos dice en su parte A, determinar el índice de metros cuadrados para el 2019 con base en el 2016. Nuevamente lo mismo. Vamos al inciso 3. La simbología es el índice para el año base, lo primero que ponemos, punto y coma, y luego el año bajo análisis, pero la lectura es al revés, el índice para el 2019 con base en el 2016. ¿Sí? Entonces, índice simple, cociente, entre los metros cuadrados ocupados en el año bajo estudio 2019 sobre los metros cuadrados ocupados en el año base 2016. Veamos. 2019 tenemos 8.000 y 2016, perdón, acá y acá, estoy apretando la letra que no va, acá y acá, ahora sí, 2019 8.000 pesos, 2016 2.000, 8.000 pesos no, perdón, 8.000 metros cuadrados, 8.000 metros cuadrados, 2016 2.000 metros cuadrados. Por ende, vamos a hacer el índice, 8.000 dividido 2.000, el índice da 4, ¿está bien? Volvamos al inciso B, que nos pedía este punto 3. Nos dice, determinar el índice promedio anual de metros cuadrados para el 2019 con base en el 2016. Si lo leemos medio apurado, si no le prestamos atención, parecería que estuviera preguntando lo mismo que en el inciso anterior, que era el 3A. Pero acá me agrega y me aclara que lo que quiere es un índice promedio, y ese promedio nos indica que la periodicidad tiene que ser anual. ¿Sí? Entonces, vamos a resolverlo. 3B. Cuando ponemos la simbología, identificamos que el índice, en este caso, va a ser un promedio y anual. ¿Sí? Identificamos que es un promedio y la periodicidad, que en este caso es por año. También en la simbología ponemos primero el base y luego el periodo bajo análisis, pero la lectura implica
el índice promedio anual para el 2019 con base en el 2016, ¿sí? Bien. Y vamos a obtener el índice promedio. El índice lo habíamos calculado como de 4. Eso es lo que nos daba en el punto anterior. Ahora, cuidado. Si yo tengo que sacar un índice promedio, lo primero que pienso es decir, bueno, voy a dividir por la cantidad de años. ¿Por qué? Porque me dice el promedio anual, ¿sí? ¿Cuántos años hay? Entre el 2016 y el 2019 hay 3 años. Por lo tanto, mi primera idea sería tomar el índice y dividirlo por 3, ¿sí? Sacar el promedio aritmético. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros hacemos eso, obtenemos 1,3333 como índice promedio anual, ¿sí? Ahora, ¿eso estará bien? Podemos verificarlo. ¿Cómo? Bueno, podemos partir de los metros cuadrados ocupados en el 2016, que fueron 2.000 metros, ¿sí? Y ver si, producto de los incrementos que nos marca el índice, llegamos a los metros cuadrados ocupados en el 19. Si estuviera bien, tendríamos que llegar, ¿sí? Entonces, miren, vamos acumulando. Partimos de los 2.000 metros cuadrados del 2016 y vamos a ir marcando los incrementos que nos dio el índice promedio. ¿Cuántas veces? 3 veces, puesto que consideramos el índice promedio dividido 3, dado que hay 3 años entre el 16 y el 19. Entonces haré 2.000 por 1,33 por 1,33 por 1,33 y esa cuenta me da 4.741 metros cuadrados. ¿A cuánto deberíamos haber llegado? Y a los metros cuadrados del 2019, que fueron 8.000. O sea que algo acá está pasando que no se ha cumplido. ¿Qué hicimos mal? Aplicamos mal los conceptos, ¿sí? Conceptualmente, cuando sacamos un promedio para un índice, la media que corresponde no es la media aritmética, sino que es la media geométrica, ¿sí? Lo aprendimos allá por análisis de observaciones cuantitativas, que en el caso de los índices, dado que el efecto es acumulativo, el índice correspondiente no es el promedio aritmético, sino que es el promedio geométrico. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular el índice promedio anual para el 2019 con base en el 2016? Voy a sacar una raíz, ¿sí? Una raíz enésima. Ahora vemos qué índice ponemos. La raíz va a tener en el radicando el índice que hemos determinado, 4, que era para todo el periodo, de 2019 y 2016. Ahora, si yo quiero saber el promedio, ¿sí? Aplico la raíz enésima. Y si yo quiero saber un promedio anual, tengo que poner en el índice de la raíz, ¿sí? En el índice de la raíz, tendré que poner la cantidad de periodos que están comprendidos entre el año base y el año bajo estudio. ¿Qué quiero decir? Si me pide un promedio anual, y entre el 16 y el 19 hay 3 años, el índice de la raíz será el 3, será una raíz cúbica. Supongan que me hubiese pedido un promedio, índice promedio semestral, ¿sí? Para poner un ejemplo. Entre el 2016 y el 2019, ¿cuántos semestres hay? Si hay 3 años, y en cada año hay 2 semestres, tendríamos 3 por 2, 6. Entonces, el índice promedio semestral hubiese implicado que la raíz enésima lleve un índice de 6. Si nos hubiese pedido el promedio mensual, hubiésemos dicho, entre el 16 y el 19 hay 3 años. 3 años por 12 meses me da 36. Hubiésemos hecho la raíz 36 de 4, que era el índice que habíamos tomado anteriormente, ¿sí? Entonces, siempre el índice de la raíz será la cantidad de periodos, ¿sí?, que estén comprendidos entre el año base y el año bajo análisis. Entonces, vamos al caso puntual. Nos decía, el promedio va a ser un promedio anual y entre el 16 y el 19 hay 3 años. Por lo tanto, hacemos la raíz cúbica del índice que nos daba 4 y esto da 1,5874. ¿Estará bien? Veamos. Partimos de los metros cuadrados del 2016, que eran 2.000, y hacemos la acumulación de este índice promedio. 2.000 por 1,58 por 1,58 por 1,58, ¿sí? ¿Por qué 3 veces? Y porque el índice nos dio porque la raíz tenía un índice de 3, ¿sí? El incremento
que estamos buscando, o el decremento, ¿sí? En el caso, en este caso es un incremento, es del promedio anual. ¿Y cuántos años hay en ese periodo? 3, ¿sí? Por eso es que acumulamos 3 veces. Llegamos a los 8.000. ¿A cuánto debíamos llegar? A 8.000. Por lo tanto, verificamos que el promedio que corresponde es la media geométrica, no la media aritmética. Finalmente tenemos el inciso C, que nos decía determinar e interpretar la variación correspondiente al inciso anterior. Entonces, la variación sabemos que es el índice menos 1, y luego lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. El índice promedio anual nos dio 1,5874. Le restamos la unidad y nos queda 0,5874. Si lo multiplico por 100 para expresarlo en porcentaje, nos da la variación de 58,74%. ¿Qué significa? Que los metros cuadrados ocupados en 2019, con respecto al 2016, aumentaron, cuidado, en promedio, no puede faltar, un 58,74% anual. Otra palabra que no puede faltar. Tenemos que indicar las dos cosas, tanto que se trata de un promedio y de la periodicidad de ese promedio, anual. Entonces diré, los metros cuadrados ocupados en el 2019 aumentaron con respecto a los del 2016 en un 58,74% promedio anual. ¿Sí? Esas son las dos palabritas que no pueden faltar en esta interpretación. Espero que les haya sido de utilidad. Nos estamos viendo pronto en otro video.